Hemos llegado al domingo séptimo del tiempo ordinario y los textos que la Sagrada Escritura nos ofrece para la reflexión de este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel en el capítulo 26, el Salmo 102. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, de los versículos 45 al 49. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 6, de los versículos 27 al 38. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que uno de los planteamientos fuertes, exigentes y complicados que tiene la Sagrada Escritura y que tiene de manera especial el Santo Evangelio, ese tema es el que nos plantea hoy el Señor. Creo que esto es una de las exigencias más radicales que Cristo le ha hecho al creyente. Y creo que para el creyente es una de las tareas tan difíciles que hasta el día de hoy muy pocos han podido llevarlo a la práctica. Muy pocos lo han podido comprender, muy pocos lo han sabido asumir en su práctica de vida cristiana. Pero mire, Hoy el Señor, en la primera lectura, la palabra de Dios en la primera lectura, nos da la clave del por qué tengo que perdonar, del por qué hay que perdonar incluso a aquel que me dañó en lo más íntimo de mi vida, aquel que me causó tanto daño, aquel que me lastimó tantísimo, aquel que un día fue parte de mi vida, que tuvo parte fundamental en mi vida y que me lastimó tanto. Hoy, la primera lectura del libro de Samuel nos dice por qué hay que perdonar. Y no solamente nos dice por qué hay que perdonar, nos da la esencia del perdón. Uno a veces se queda fijo en el hecho y se le olvida a la persona. Uno se queda con la herida, uno se queda con el por qué lo hizo, qué le hice, qué me faltó, por qué y por qué a mí. Y uno se queda en el hecho, uno se queda en la situación, en las circunstancias y no podemos ir más allá. Y hoy la primera lectura nos invita a esto. Seguimos con esta lectura del libro de Samuel que les había propuesto para el día de San Valentín y la historia transcurre. En esa ocasión yo les decía que en esos pasajes íbamos a encontrar la esencia y el sentido de una verdadera y auténtica amistad y de un verdadero amor. En dónde y en qué consistía la lealtad en el amor y en la amistad. Pues hoy se sigue desarrollando la trama y el Señor nos ofrece este hermoso pasaje para eso. Mira, hermanos, nunca nos habíamos percatado de esto, nunca habíamos tenido en cuenta esta situación. Hoy, como decimos popularmente, Dios le pone a David en bandeja de plata a Saúl. Se lo entrega. Incluso el autor sagrado narra que toda la tropa, todos sus guardaespaldas, diríamos hoy, caen en un profundo sueño. Allí llega David, toma la espada, se lleva el carro del agua. O sea, tenía todo para quitarse ese enemigo de encima. Tenía todas las posibilidades, tenía todos los medios para borrar esa historia y dejar de sentirse perseguido, de volver a encontrar paz, tranquilidad. Pero David, siendo un hombre de Dios, descubre y dice, no lo puedo, no le puedo quitar la vida porque es un ungido de Dios. Y ahí está la clave, hermanos. ¿Cuánto se nos ha olvidado a nosotros los seres humanos, a los creyentes, a los católicos, que en cada hermano y en cada bautizado está la unción divina? Que cada persona, en cada uno de nosotros está esa unción divina, está el sello de Dios, está una parte de Dios. Por eso
es tan grave quitarle la vida a otra persona. Por eso es tan delicado odiar a otra persona. Por eso es muy duro. Para Dios le cuesta mucho trabajo que uno incluso a su propio hermano le diga estúpido o imbécil. Porque es que en esa otra persona hay un cachito de Dios. Está la presencia de Dios. Y hoy la Sagrada Escritura nos invita, hermanos, si usted es uno de esos que no ha podido superar, eh, el error del otro, el daño que el otro le causó, la invitación es esta: no siga repitiendo la historia, no siga repasando el momento, no siga actualizando el momento, la ocasión o la situación. Olvídese de eso. El Señor hoy nos invita a que recordemos: sí, me lastimó, me dañó, pero ahí también está la presencia de Dios. Si yo lo odio, si yo lo llego a maltratar, si le llego a dañar, a quitar la vida, estoy dañando, estropeando una parte de Dios. Qué hermoso mensaje de hoy. Qué hermoso mensaje, qué razón tan impresionante la que hoy nos da el Señor para perdonar. Es que no se perdona al infractor, al que me lastimó, al que me hirió. En Él estamos también reconociendo la presencia de Dios y que lo que le pase, le suceda a esa persona, le pasa a Dios. Hoy tenemos una invitación grande a reflexionar. ¿A quién odio? ¿Al hecho? ¿Al acontecimiento? ¿O sigo odiando a la persona? ¿Qué es lo más importante? Recuperar, abrir los ojos y ver que no estoy odiando a un ser humano simplemente. Estoy odiando, estoy pisoteando aquello que está en el segundo capítulo del libro del Génesis con la creación del hombre. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Somos una chispa de Dios. En cada uno de nosotros está ese aliento divino. Por eso insisto, hermanos, qué pecado tan grande. Por eso es un pecado mortal aquel que le quita la vida a otra persona. Por eso cuando Caín mató a Abel, el Señor le dijo: esa sangre clama al cielo. Esa sangre que ha sido derramada clama al cielo. Y no entendemos el por qué, pero miremos, retomemos ese texto. ¿Cómo en vez de que le quitara, en vez de que permitiera que le quitaran la vida a Caín, lo protege, lo manda errante? Cargue con su culpa, cargue con esto. Recuerde que no mató cualquier cosa, mató una persona a imagen y semejanza suya, un hermano. Y esa es la invitación de hoy. Si el orgullo en nosotros es más grande y eso no nos ha permitido sanar, perdonar, olvidar, hoy el primer libro de Samuel nos dice que hay un motivo muy grande. En la persona que odiamos, en la persona que le guardamos rencor, resentimiento, ahí está la imagen de Dios. Hay un trocito de Dios. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente. Muchas veces algunas personas o muchos de nosotros quisiéramos ser santos, pero hermanos, no hay necesidad para eso. Yo creo que si queremos tener una partecita de Dios en la vida o quisiésemos parecernos un poco a Dios, hoy nos presenta el medio para que seamos como Dios. Misericordia. Seamos misericordiosos, tengamos compasión de aquel que se equivocó conmigo, de aquel que me lastimó. Ahí, si usted y yo somos capaces de perdonar de corazón,
somos capaces de olvidar esa ofensa, considerémonos que ya empezamos esa metamorfosis para parecernos a Dios en el perdón, sabiendo perdonar, sabiendo olvidar. Que esto ya no sea difícil para nosotros, que esto ya no sea una cuestión de tragedia, sino de eso, de asumir, de comprender que en el otro, en mí y en cada uno de nosotros está la huella de Dios, está la imagen de Dios latente, y que si yo quiero, o si queremos asemejarnos a Dios, parecernos un poquito a Dios, hagámoslo en la práctica de la caridad. Bendecido domingo, y que Dios bendiga nuestros corazones para que tengan o lleguen a alcanzar esa capacidad de entender, de comprender, como lo comprendió David. No lo puedo matar, no le puedo arrebatar la vida porque es un ungido. Ahí está la presencia de Dios. Bendecido domingo para todos.